Mi nombre es Tinei y soy de Quinto Electrónica. Hoy vengo a explicar en este video sobre la ley de OHM. Como primer punto vamos a ver qué es la ley de OHM. Pues esta es la fórmula científica que se encarga de establecer la relación que existe entre la corriente, voltaje y la resistencia eléctrica que está en un circuito eléctrico. Pues estos siempre tienen el mismo funcionamiento. La corriente sale de una fuente de alimentación, recorre todo el circuito. Es lo mismo en todos los aparatos eléctricos. El- lo que se encarga la ley de OHM, pues es medir las relaciones entre estas tres variables eh, que intervienen en el funcionamiento de un aparato eléctrico. Para esto necesitamos saber cómo se originó la ley de OHM. Pues esta es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Esta ley fue descubierta en el año 1827 por George Simon OHM, pues este observó la relación que había entre el voltaje aplicado, la intensidad eléctrica y la resistencia eléctrica. Pues esta famosa ley se expresa mediante una ecuación fundamental de toda la ciencia que conforma la electricidad. Esta ley ha revestido importantes cálculos eléctricos a lo largo de la historia. Como ya sabemos, el voltaje y la resistencia eléctrica afectan la intensidad de corriente en un circuito eléctrico, ya que el voltaje cae a través de una resistencia eléctrica, pues sus relaciones básicas de intensidad de la corriente, voltaje y resistencia son las siguientes anteriormente mencionadas. La intensidad de corriente en un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar su resistencia, y cuando se disminuye se aumenta la resistencia eléctrica sin variar el voltaje. Estas dos relaciones constituyen a la ley de OHM, o más conocida, la ley de Ohm. Esta es la ley más básica de los circuitos eléctricos, que suele enunciarse de la siguiente manera. La intensidad varía: bajo voltaje y baja intensidad, alto voltaje y gran intensidad. Así se representa con un amperímetro. En el mismo sentido que la variación de voltaje, baja resistencia, gran intensidad. Esta es la otra representación. O también se puede representar con gran resistencia y baja intensidad. Pues en sentido contrario, la variación suele variar en la resistencia. Método. Esta fórmula fue desarrollada, como lo dijimos anteriormente, por el científico Gregor Simon OHM en el siglo XVI. En sus investigaciones descubrió la resistencia eléctrica. Por consecuencia de ello, en su honor, esta se mide en ohmios. Componentes de la fórmula de OHM. Primero es la corriente, pues esta es la magnitud física que se expresa
de la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en una unidad de tiempo definida y se mide en amperios. El voltaje es, es la fuerza o presión en la que los electrones pasan a través de un material conductor hasta llegar a un punto final del circuito. Esta es expresada en voltios y suele tener un valor fijo. La resistencia es toda la oposición que presentan los electrones a través de un material de un conductor. Es decir, cuando la carga eléctrica va pasando por el material conductor, el circuito se va frenando, pues esa es la resistencia eléctrica y esta se suele medir en ohmios. Aquí estarían las fórmulas sacadas con el triángulo de Ohm. El voltaje sería intensidad por resistencia eléctrica y la fórmula de intensidad sería voltaje dividido resistencia eléctrica y la de resistencia sería voltaje dividido intensidad. Resistencia en ohmios. Pues cuando hablamos con respecto a la resistencia eléctrica, podemos referirnos a la magnitud que mide pues la dificultad que presentan los electrones que pasan a través de un material conductor. Pues bien, este es un elemento de un circuito. En sí es una pieza física que forma parte del mismo. En este apartado vamos a estudiar ambos aspectos, teniendo en cuenta las magnitudes relacionadas con la resistencia. Un ejemplo de una resistencia sería esta, una resistencia de 470 ohmios. En la primera franja tenemos el color verde, que es la primera cifra. Aquí estaría la segunda cifra, tercera cifra. En la cuarta franja tendríamos lo que es el multiplicador y en la última sería la tolerancia que presenta la resistencia. Y para saber el valor de una resistencia, lo que se tendría que hacer se podría medir mediante un multímetro, o si se quiere saber el valor a simple vista, solo se tendría que ver los colores, pero antes tendríamos que eh, tener conocimiento sobre el código de colores, el cual significa que el negro es 0, el 1 es café, el 2 es el rojo, el 3 es naranja, 4 amarillo, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Ya sabiendo esos colores podríamos saber cuál es el valor de una resistencia. Resistencia entre conductores. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida, pues esto pasa debido a que los portadores de carga eh, podrían ser los electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse en dicho material eléctrico que forma parte del circuito. Y de forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de el material del que está compuesto, la temperatura a la que se encuentra, la longitud, pues esta aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor, y su sección, pues la resistencia disminuye proporcionalmente
de acuerdo a la transversal de la sección del conductor. Gracias.